Seguimos el Simán Shin Nun Hei Saif Dalet. Dice Shulchan Aruch, Maim She'en Amukim Azarat Tefajim. Si tengo unas aguas que no tienen la profundidad de 10 tefajim, aproximadamente 80 centímetros, en la Din Maim Latir Lishpoch Baem Mejitat Luya, no se consideran aguas para poder permitir vertir de una casa a esas aguas con una mejitá, con las paredes que están guindando, como ya lo explicamos en Saif Aleph, en Saif Bet, que si tengo un Reshut Yahid que da hacia las aguas son Carmelit y Reshut Yahid, entonces no puedo ni extraer ni botar hacia esas aguas de uno a otro por la prohibición de los sabios. ¿Cómo se permitió? Se permitió si hago alrededor de una repisa o algo por el estilo, hago una mejitá, unas paredes, incluso que esas paredes no lleguen hasta el fondo del agua, también se puede permitir porque es una kula que dijeron en las aguas. Todo esto cuando es, dice Shulchan Aruch, si las aguas tienen una altura de 10 tefajim, lo va a considerar aguas que ahí permitieron. Pero si no tiene esa altura, entonces no lo considero agua, sino lo considero como si ya es piso. Y cuando hay piso, que es Carmelit, entonces hay que hacer mejitos normales para poder permitir traer de ahí o botar hacia ese lugar. Trae el Mishnah Berurah, que muchos comentaristas discutieron a la opinión del Shulchan Aruch. Ellos sostienen que no hay esa diferencia. ¿Qué importa si tiene el agua 10 tefajim o no tiene? Al fin y al cabo es agua. A no ser de que las personas pueden caminar por ese lugar, incluso con dificultad, pero pueden caminar. Entonces ahí ya lo voy a considerar piso, suelo, que en ese caso voy a tener que hacer mejitos normales para poder permitir sacar de un lugar a otro. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch en Saif Hei. Si tengo un edificio que, vamos a suponer, hay dos personas que viven en ese edificio, uno en la parte de abajo y otro en el piso de arriba, y cada uno sacó una repisa a su ventana y la repisa da hacia el agua. Entonces, por ahora lo mismo, la persona va a querer traer del agua a su casa o también botar hacia el agua, pero tenemos el problema que es Reshut Yahid a Carmelit. ¿Cómo hacemos? Entonces hace falta que en esta repisa cada uno haga sus paredes de tal manera que va a considerar eso. Reshut Yahid te va a bajar hacia abajo, como ya lo hemos explicado, y abre un hueco y de ahí va a poder extraer agua y botar para allá, en esa misma línea que se considera como Reshut Yahid a Reshut Yahid. Entonces, si cada uno hiciera en su repisa ese arreglo de poner las paredes, y cada uno puede extraer sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando, dice el Shulchan Aruch, que estaban estas dos repisas. Estaban las repisas, pero no estaban una encima de la otra, que si no eran vecinos de una ventana encima de la otra, sino estaban un poquito más hacia un lado, de tal manera que de una repisa a otra había diferente altura, pero del ancho no había más de 4 tefajim, no había más de aproximadamente como 32 centímetros. Entonces dice el Shulchan Aruch, Ben imomed toch hazara azul ezu, ben yesh benem yoter migoba eser amot, ya sea que una repisa a otra de diferencia de altura entre un piso y el otro de los vecinos tengan 10, ¿sí? Estén dentro de los 10 tefajim una de otra, o incluso están muy altos, de tal manera que son 10 amot, son aproximadamente como 5 metros de diferencia de altura. Entonces, dice así el Shulchan Aruch, azul העליונה מחיצה משותפות משל שניהם, ולא azul התחתונה כלל, שתיהן אסורות בה עד שירבו. Entonces, si ellos hicieron en sociedad paredes a la repisa del vecino de arriba, que si ellos asociaron y juntos hicieron las paredes a esa repisa, pensando de que el de arriba va a poder poner su balde y botar cosas por el hueco que tiene esa repisa hacia abajo, hacia las aguas, y también el que está abajo va a poder lanzar el balde, por ejemplo, para poder poner por el hueco y hacer extraer agua o cosas por el estilo. Dice el Shulchan Aruch, si hicieron solo al de arriba y no hicieron al de abajo, entonces ambos no van a poder usar esa repisa para nada, hasta que ellos hagan eruv entre ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces vamos a aplicar la base
para poder entender este caso. Si tengo un lugar donde hay un patio y ese patio tiene dos casas que están abiertos hacia ese patio, todo está con paredes alrededor, pero a ese patio hay dos casas. Dijeron los hajamim, siendo que cada casa es resulta de Hit y el patio es en común de ambas casas, se ve como una especie de resulta ahora mismo algo público. Entonces, si yo te permito sacar a ti de tu casa hacia el patio que también le pertenece al vecino, entonces se va a ver como si también la persona podría sacar a Reshut Rabim. Sospecharon los sabios. ¿Qué dijeron? Para poder permitirte sacar al patio, tienes que hacer lo que se llama Erubeh Hatzerot, unirte junto con la otra casa, como si todos es una misma casa, y el patio le pertenece a una sola casa. Aquí dice el Shulchan lo mismo, siendo que los dos vecinos se asociaron en una de las repisas, poniendo las paredes en conjunto, entonces resulta ser que esa repisa es un recinto público, porque le pertenece también a la de abajo, y cada casa es privada. Entonces no puede sacar a ese lugar que le pertenece a ambos, a no ser que hagan eruv. Y ¿cuánto y más? Si ambos hicieron las mejitzot estas, las paredes estas, a la repisa del vecino de abajo. ¿Cuánto y más que si solo hicieron el de abajo y no el de arriba no va a poder usar el de abajo y tampoco el de abajo hasta que hagan eruv? ¿Por qué cuánto y más? Porque el uso de la de abajo hacia la de arriba es mucho más difícil del uso que tiene el de arriba hacia la de abajo. Entonces, si ya en la primera prohibimos, a pesar que tendría que lanzar el balde o lo que quiera lanzar para extraer el agua, lo que sea, porque se considera que en conjunto, cuanto más acá, que el de arriba facilito el uso de esa repisa que está abajo. Aval, dice el Shulchan Aruch, pero pero si cada uno hizo en su repisa su mejitzá para poder permitir, en talea, aquí está cada uno independiente y ninguno va a prohibir al otro. Afilo lo hasta incluso que solo uno hizo y la otra no hizo, tampoco la otra va a prohibir, porque al fin y al cabo yo lo hice con mi plata, con mi dinero, y el otro no está asociado, entonces se considera solo mía. Vejen, y Masube Shtem Shutafut Mishel Shtem. Dice el Shulchan también, si ambos hicieron en ambas repisas en conjunto, entonces podríamos decir, en ambos lugares los dos somos en recinto público, entonces nadie puede sacar de su recinto hacia ese lugar hasta que hagamos eruv. Aquí dice no es así, no va a ser el din. En este caso, una no prohíbe a la otra. ¿Por qué? Siendo que ambas hicieron, es verdad que lo hicieron en conjunto, pero aparentemente había una razón por la cual cada uno quiso asociarse al otro. Pero siendo que cada una tiene su repisa con su mejitzot y cada uno tiene cómo usar de una forma permitida, entonces no decimos que el otro va a tener interés de usar el del otro, a pesar de que el socio ahí. Si lo decimos, es como si él se apartó de esa repisa y por lo tanto no lo vemos como socio a ninguno en la otra que no le corresponde. Con esto terminamos el Simán Shin Nun Hei. Kol Tuv.